Don Enrique, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos, Buenos días, ingeniero Blandón. buenos días. Buenos días a los televidentes de Nest TV. Doctor, usted ya pertenece a esta mesa pues, de asesora en medio de esta pandemia. Es decir, se han introducido varias novedades que han sido, por ejemplo, ese maletín del kit de medicinas para los que los pacientes no lleguen a los hospitales. Ha sido algo que lo ha hecho El Salvador, se ha hecho en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos hemos visto una caída importante de la mortalidad. Es decir, ¿esto puede ser replicable en Panamá? ¿Y qué tiene ese kit de medicina que se le están dando a los pacientes? Yo creo que hay que comprender el kit que va a dar el Ministerio de Salud dentro de la estrategia centrada en las comunidades. Actualmente estamos ante una evolución difícil de la pandemia. Hay un aumento considerable que vemos todos los días del número de panameños con la infección viral y tristemente hay un aumento del número de panameños que fallecen cada día. Y tenemos entre 25, 30 o más panameños falleciendo cada día. De tal manera que nosotros hemos dicho que hay dos tareas urgentes que enfrentar. La primera tarea urgente es disminuir la transmisión comunitaria, porque si disminuimos la transmisión comunitaria, nosotros vamos a reducir el número de pacientes llegando a las salas de los hospitales y vamos a disminuir el número de pacientes entrando en las unidades de cuidados intensivos. La segunda tarea urgente que tenemos que enfrentar es tratar de reducir la mortalidad. Y nosotros el miércoles pasado logramos hacer el primer análisis de la mortalidad en estos 6 meses de pandemia. ¿Cuáles son los pacientes? ¿Quiénes son los pacientes que están falleciendo? ¿Dónde fallecen? ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Cuál es su histeria o su historia? ¿Cuál es su historia epidemiológica? De tal manera que nosotros colocamos esto que usted pregunta de la distribución de un kit a la comunidad o en la comunidad como un componente de la estrategia dirigida a las comunidades. Otro componente muy importante es el liderizado por la empresa privada de coadyuvar en la labor de la trazabilidad en la seguridad alimentaria. El kit debe contener mascarillas, debe contener también gel alcoholado, debe contener también, aparte de la mascarilla y del gel alcoholado, algunas vitaminas que se postulan pueden ser beneficiosas para el paciente. Esto lo podríamos discutir porque usted sabe, yo he enseñado en la Facultad de Medicina durante 40 años nutrición y podríamos discutir cuál es el papel probable de las vitaminas. Algunos dicen que vitamina D podría ayudar, vitamina C también podría ayudar y zinc también podría ayudar. Así que contiene mascarilla, gel alcoholado, vitaminas y oxímetro, porque usted sabe que en la evolución de esta enfermedad llega un momento, el virus se aloja en células, en los alvéolos llamados o llamadas neumocitos,
Sí. que son células donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre el oxígeno y sale el CO2. Usted comprende que este proceso de intercambio de gases, oxígeno que entra y salida del CO2 es vital para el organismo. Pero doctor, por ejemplo, eso nosotros podemos ayudarle al cuerpo, sí, ayudarle al cuerpo en estos procesos con ya sea suplementos o algún tipo de vitamina. Bueno, eso es lo que acabo de describir. Porque decía, nosotros, sí. Porque ¿cuántas de ellas no es suficiente la que ingerimos con los alimentos? Bueno, uno, ¿qué son vitaminas? Son micronutrientes, son moléculas que el cuerpo no fabrica, no sintetiza y en consecuencia hay que proporcionarlas. Son micronutrientes, es decir, son nutrientes, son moléculas que el cuerpo requiere en cantidades muy pequeñas, del orden de microgramos o miligramos. 3. Una alimentación saludable debe dar las vitaminas que el cuerpo requiere para poder realizar las reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células. El punto aquí es que estas vitaminas se dan en cantidades que ya podríamos hablar de suplementos. Hasta ahora, la evidencia era que nosotros necesitamos dar ácido fólico en suplementos a la mujer en el periodo periembarazo o durante el embarazo. Esa era una de las indicaciones bien precisas de dar suplementos de vitaminas, siempre y cuando se tenga una alimentación saludable. Y se postula que vitamina D, porque esta vitamina puede actuar como lo que nosotros llamamos un factor de transcripción, hace que se sinteticen, que se fabriquen ciertas proteínas, ciertas moléculas que pueden ser necesarias para los mecanismos de defensa inmunológica. Y creo que este miércoles en el Hospital Santo Tomás tendremos una exposición sobre la vitamina D como una hormona, porque puede actuar como hormona, y la relación con el sistema inmunológico. Pero el doctor, al final la vitamina D, para los que vivimos en el trópico, no nos los da el sol, el hecho de tomar sol un par de minutos. Joder. Hay un punto importante, Fernando, es que la vitamina D el precursor viene por acción de la luz ultravioleta sobre el colesterol, se produce un derivado del colesterol que va a ser el precursor de la vitamina D. El problema en los trópicos, antes decíamos en la década de los 80 que Panamá no debía tener problemas de osteoporosis posmenopáusica porque el sol estimulaba la síntesis de la vitamina D. El problema es que nuestra población también tiene la melanina, que es el pigmento que da el color a la piel. Y evidentemente la melanina es un pigmento que da el color negro, el color bronceado o el color chocolate, como quiera describirse, y la melanina impide esa relación de la luz ultravioleta sobre el colesterol y la producción del derivado del colesterol que va a ser el precursor de la vitamina D. Así que contrario a lo que opinábamos, a lo que creíamos en la década de los 80, que la población panameña, las mujeres, durante el periodo de posmenopausia, estaban protegidas contra la osteoporosis, hemos visto que no es cierto, y que sí hay deficiencia de vitamina D aún en estas regiones tropicales. Entonces, yendo a su pregunta y sintetizando, el kit que va a entregar el Ministerio de Salud es un componente de toda una serie de medidas que está desarrollando el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social a nivel de las comunidades. Y ese kit tiene la mascarilla, el gel alcoholado y el oxímetro, de tal manera que el paciente pueda monitorizarse. Tiene vitaminas que se puede discutir y en verdad hay quienes opinan que hay evidencias de que vitamina D y vitamina C pueden favorecer los mecanismos de defensa inmunológica. Así que yo no me atrevo a decir
porque no he visto esos estudios claramente, pero hay quienes afirman que hay evidencias para estas vitaminas. Y nosotros tenemos que hoy, como parte de esa dinámica dirigida a la comunidad, va a comenzar un trabajo con 500 pacientes en la comunidad de Guandías, donde le van a dar seguimiento intrahospitalario con monitorización del paciente por los medios de atención a distancia del paciente, médicos, terapeutas respiratorios, y todo eso puede hacer esperar que la transmisión comunitaria disminuya. Pero tenemos el problema de la mortalidad. Hay algo importante, doctor, sobre esa mortalidad, porque según las propias estadísticas, la mayor parte, o por lo menos lo que sale a relucir de estas estadísticas, es que la mayor parte de los panameños que están muriendo por COVID están muriendo en su casa, no en los hospitales. No, nosotros, como le decía Fernando e ingeniero Blandón y televidentes del Canal 21, nosotros el miércoles pasado hicimos un análisis de la mortalidad en las instalaciones de la Caja del Seguro Social. Ajá. Y nosotros tenemos que hay panameños que pueden morir en sus casas porque los familiares pueden decidir que no vaya al hospital, y lo puedo comprender porque ellos pueden pensar que es mejor que su familiar querido pase los últimos momentos con ellos, acompañados de ellos, y no solo en un hospital o en las salas de un hospital. Hay ese grupo de familiares o de pacientes que pueden estar falleciendo en las salas en las casas, en sus propios domicilios. Uh-huh. Luego tenemos pacientes que pueden estar muriendo en las ambulancias, y nosotros estamos muy preocupados, estos pacientes que pueden estar llegando y pueden estar falleciendo en las ambulancias, porque es probable que el paciente no pueda pasar de la ambulancia al cuarto de urgencia, a la sala de un hospital, porque en ese momento no hay disponibilidad de cama. Por eso que es tan urgente abrir la serie de camas en el Centro de Convenciones Figali o en otras salas del complejo, o como ya se ha planteado, en otras instalaciones. Y nosotros tenemos que el 50% de la mortalidad está teniendo lugar en las salas de los hospitales. Así que ahora nos estamos concentrando en ver cuáles son los factores que están determinando. Es que tienen comorbilidades, los pacientes duran 4 días, aquellos que fallecen en las salas de los hospitales es que llegan demasiado graves a las salas de los hospitales, es que están recibiendo todo el tratamiento que deberían recibir. Es decir, nosotros estamos haciendo un análisis objetivo, científico, honesto, para ver cuáles son esos factores que pueden estar afectando la sobrevida de los pacientes en las salas de los hospitales, con el propósito de identificarlos, con el propósito de mejorar la atención en las salas de los hospitales y con el propósito de reducir la mortalidad. Incluso yo he llegado a sugerir que hagamos una consulta urgente a un organismo internacional, expertos internacionales, para que hagan una especie de auditoría médica o auditoría de cómo estamos manejando los pacientes en las salas de los hospitales. Don José Blandón con nosotros. Doctor. Buenos días, doctor Mendoza. Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, ingeniero Blandón. Para nuestra audiencia, los que preguntan qué es un oxímetro, es un aparatito que mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Eso es que está en ese... ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque es que cuando uno de los síntomas es que la gente tiene problemas para respirar y entonces se quiere mirar el nivel de oxígeno. Yo quiero pedirle, hacer uso de su conocimiento, doctor, y pedirle un par de cosas. Por ejemplo, hablando de mortalidad, a nosotros nos gustaría que la comisión de la que usted forma parte le dé las estadísticas siguientes para poder nosotros hacer algunos análisis. ¿Cuál ha sido el nivel de mortalidad por 100.000 habitantes
de la República de Panamá del primer semestre del año pasado con respecto al primer semestre de estos para ver el efecto neto del COVID en el incremento de la mortalidad nacional. Al no hacer eso, estaríamos cometiendo el error de no estimar correctamente el efecto del COVID para incrementar la mortalidad en el país. Pero como no tenemos las cifras, solo para decirle, si nos pueden publicar mes por mes de enero del año pasado a enero, febrero, marzo, abril, julio y agosto, y nosotros podemos comparar el efecto COVID. Dos, doctor, una de las cosas que a mí me llama la atención, porque nosotros hacemos las proyecciones aquí, de acuerdo a los datos que nos brinda el Ministerio de Salud, las proyecciones matemáticas de cómo se comporta la pandemia utilizando tres curvas, la curva lineal, la curva polinómica y la curva exponencial, y nos damos cuenta que la polinómica nos está explicando, pero tiende a bajar. Sin embargo, hay una cosa que nos preocupa, el nivel de positivismo que estamos encontrando en las cifras que nos da el Ministerio de Salud. En la última de ayer estaba en 33%, el promedio nacional ha incrementado en 25%, y ayer hacía una consulta con un ingeniero especialista en estadística y bioestadística y me decía que es probable que nosotros estemos midiendo los sintomáticos con mayor énfasis y como consecuencia lo que estamos trayendo una muestra sesgada porque no estamos haciendo un barrido más completo y no estamos buscando los asintomáticos, que son los que expanden el virus. Y porque además nosotros aquí, y eso es lo que quiero consultarle, estamos utilizando en el total de positivos que nos están dando todas las muestras que se hacen en diferentes lugares, tanto privadas como clínicas, y la gente que va a clínicas y hospitales privados va porque siente un síntoma. Y es casi seguro la probabilidad de que él tenga es mayor. Entonces, ¿cómo piensa usted de manejar esto y si nos puede ayudar a entender por qué esta alta nivel de positivismo? Porque en los Estados Unidos, aún con un brote tan fuerte, los niveles de positivismo están entre 10, 14, 15%. ¿No será que estamos buscando lo que sabemos? Exactamente, ingeniero Blandón. Yo creo que hay que explicar algunas características de esta pandemia que es producida por este virus nuevo, dando lugar a esta enfermedad inédita. A diferencia del SARS-CoV-1, que dio lugar a la epidemia de SARS en el 2003, en el 2003 el paciente era capaz de transmitir el virus, el SARS-CoV-1, en el momento en que tenía los síntomas, o había una coincidencia, momento que el paciente es sintomático, momento en que el paciente puede transmitir la enfermedad. Coincidía. Y entonces era más sencillo, era más fácil, porque usted tenía un paciente con síntomas, lo identificaba, lo diagnosticaba, podía aislarlo y lo estaba aislando a partir del momento que podía transmitir la enfermedad. Y usted ha dicho algo que es exacto. Con el SARS-CoV-2, en esta pandemia, sí, el paciente puede transmitir la enfermedad o la persona puede transmitir la enfermedad unos días antes de que aparezcan los síntomas, en el periodo asintomático o en el periodo presintomático. Entonces, hay una enorme cantidad de personas que pueden ser portadoras del virus sin saberlo, porque no tienen síntomas y pueden estar favoreciendo la transmisión del virus. En Francia, por ejemplo, se han hecho estudios y han encontrado que el 50 al 55% de las personas positivas a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, eran personas asintomáticas. Ahora, por ejemplo, en Vietnam, que a lo largo de estos 6 meses no había tenido un solo vietnamita falleciendo, ahora han tenido 2 o 3 que han fallecido, ahora han decidido hacerle la prueba de reacción en cadena de la polimerasa a toda la población donde se han presentado los nuevos casos y los vietnamitas que han... Bueno, estamos hablando con el doctor Enrique Mendoza,
Él es decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá. Nos está hablando cuáles van a ser estos procedimientos a seguir. Doctor Mendoza, ¿está ahí? Usted tiene toda la razón cuando dice que ciertamente no estamos identificando a todas las personas que son portadoras del virus. Ahora, usted comprende que esto requiere una gran capacidad de hacer y realizar las pruebas, que claro, no solamente Panamá, muchos países tendrían dificultades en poder realizar esta tarea. Ahora, la conducta o la evolución de esta pandemia es, yo diría, desconocida o la estamos conociendo. No se puede comparar con la pandemia de 1918, 1919, ese fue un virus de la gripe. No se puede comparar con la pandemia de 1957, 1968, esos fueron virus de la gripe. No se puede comparar con la pandemia del 2009, ese también fue un virus de la gripe. Primera vez en la historia de la humanidad, en la historia conocida de la humanidad, que tenemos una pandemia producida por un coronavirus. Yo no estoy muy seguro que esto vaya a evolucionar en olas, como vimos en la pandemia de 1918, que hubo 2 olas o oleadas en 1918 y una tercera ola o oleada en 1919. Yo no estoy muy seguro. Pareciera que en América Latina, que ahora se ha convertido en el epicentro de la pandemia, pareciera que en América Latina lo que hemos estado viviendo es una ola, es este brote que ya lleva meses, que está siendo difícil de atenuar o de disminuir. Y recientemente una de las científicas que asesora al gobierno norteamericano dijo que la conducta de la pandemia que estamos viendo en junio, julio, no es la misma conducta de la pandemia que vimos en marzo, abril, en febrero, marzo, abril. Es decir, que estamos frente a una situación donde el crecimiento del número de casos positivos es geométrico, no es una cuestión, sino que está produciendo un crecimiento exponencial importante en Argentina. Yo leía, por ejemplo, que la mortalidad está aumentando cada 24 días. Tuvieron primero 300, luego 700, luego 1.500, luego 3.000, con cambios cada 24 días. Y entonces decía esta experta norteamericana, no solamente hay que pensar en personas que sean súper diseminadoras, hay que pensar en eventos que sean eventos súper diseminadores. Una de las tareas nuestras va a ser tratar de identificar eventos o circunstancias que puedan estar favoreciendo la diseminación de la enfermedad. Sobre su primera pregunta, nosotros pediremos los informes sobre la mortalidad expresada en términos de 100.000 habitantes o expresada en términos de 1.000.000 de habitantes. Acuérdese, ingeniero Blandón, que a lo largo de 4 o 5 meses en nuestro país se hizo mucho énfasis en la tasa de letalidad y probablemente no hubo referencia a la mortalidad expresada por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes. Nosotros, insisto, estamos o hemos identificado esas 2 tareas urgentes que tenemos que hacer: la disminución de la transmisión viral, y ya se está trabajando con la empresa privada ha asumido un rol de liderazgo en esto, de trabajar en reducir la transmisión a nivel de las comunidades, y la otra tarea urgente es reducir la mortalidad, y estamos empeñados. Hoy mismo tendremos reuniones, hemos estado teniendo reuniones para encontrar cómo podemos reducir de manera significativa, porque para nosotros es motivo de profundo dolor y profunda tristeza escuchar todos los días a las 6 de la tarde que 25
30 panameños están falleciendo a causa de esta enfermedad. Doctor, la hidroxicloroquina. Yo creo que si hay un medicamento que ha tenido pues, a la comunidad científica pues, en esta disputa es su uso. Incluso se está recomendando usarla como hacerlo de uso terapéutico. La opinión de este comité asesor referente a esta medicina. Sí. Nosotros, para explicarle a la teleaudiencia del Canal 21, cuando uno tiene una pandemia, sí, hay una serie de medidas que se llaman no farmacológicas. El cierre de escuelas, la suspensión de las actividades, de las aglomeraciones, las medidas de higiene, la restricción de los movimientos. Es todo lo que hemos estado haciendo pertenece o se coloca debajo del paraguas de las medidas no farmacológicas. Y en verdad, nosotros, don Fernando, hemos revisado la Asociación de Escuelas de Medicina de los Estados Unidos dio una serie de recomendaciones el miércoles de la semana pasada para hacer frente a la pandemia, aproximadamente como 10 recomendaciones, y nosotros revisamos esas recomendaciones y todas esas recomendaciones se han postulado o se han implementado desde hace meses en nuestro país. Así que sobre medidas no farmacológicas se están implementando. La otra aproximación al manejo integral de una pandemia serían los antivirales. ¿Qué significa los antivirales? Medicamentos que van a bloquear eventos moleculares claves de la biología del virus, que van a inhibir, por ejemplo, su entrada a la célula, o que van a inhibir, por ejemplo, su duplicación en la célula, o que van a inhibir, por ejemplo, que sus proteínas actúen suprimiendo nuestro sistema inmunológico o produciendo más inflamación. Entonces, los antivirales, los televidentes tienen que comprender que este virus lo empezamos a conocer en enero y estamos en el mes de agosto, y en estos meses no hemos podido todavía, los científicos no han podido desarrollar medicamentos antivirales específicos para este virus. Recuérdese lo que pasó con el SIDA. Los primeros casos fueron diagnosticados en 1980-1981. Luego pasó un cierto tiempo para saber que era un retrovirus el que producía el SIDA, y pasó un cierto tiempo para desarrollar los medicamentos que nos permiten hoy tratar el SIDA y le permiten a la persona con esa infección vivir prácticamente en condiciones de normalidad. Así que en 6 meses no se han podido desarrollar los antivirales. Y tenemos la esperanza, un optimismo cauteloso sobre una vacuna. Entonces, ¿qué ha pasado? Como no ha habido tiempo, no hemos tenido suficiente tiempo para el desarrollo de antivirales específicos, entonces se ha tratado de ver si algunos medicamentos conocidos podían actuar sobre el ciclo molecular o los eventos moleculares del virus dentro de la célula. Y se ha utilizado el remdesivir, que es un inhibidor de la enzima que permite la duplicación del virus. Y estudios hechos han demostrado que puede disminuir, puede acortar el tiempo de recuperación en unos 4 días. Sin embargo, el British Medical Journal publicó este sábado que la recomendación, que es una recomendación débil para el remdesivir, es para pacientes graves. Es un medicamento que hay que proporcionar por vía intravenosa y es un medicamento de un precio elevado. El remdesivir, dice el British Medical Journal, recomendación débil para pacientes graves. Luego nosotros se ensayó medicamentos que se utilizan para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, inhibidores de proteasa, pero no lograron resultados claros y nítidos. Entonces se ha estado postulando
que la hidroxicloroquina, Ajá. este medicamento que se postula tiene acciones antivirales, tiene acciones moduladoras del sistema inmunológico, se postula que tiene acciones antiinflamatorias y se postula que puede tener acciones antitrombóticas. Se ha dicho que este medicamento podría actuar a nivel de disminuir la entrada del virus a la célula o a nivel de inhibir la duplicación del virus. Y han sostenido que hay que darlo en etapas tempranas de la enfermedad, en los primeros días donde el virus está sobre todo en la fase de duplicación, que sí se da en etapas más avanzadas, cuando ya hay inflamación, cuando ya hay lesión en las células endoteliales, que son células en las paredes de las arterias, o cuando hay lesión a nivel de las plaquetas, que aumenta el número de plaquetas, ya el medicamento no tendría mayor eficacia. Entonces, nosotros comprendemos bien, y usted ha hecho referencia al debate. Yo jamás en mis 54 años de estudiar y de ejercer la medicina había observado un debate tan politizado y tan polarizado sobre un medicamento como este que hemos visto desarrollarse en las últimas semanas y meses sobre la hidroxicloroquina. Nosotros decíamos ayer, traduciendo una expresión del inglés, el jurado todavía no ha vuelto a la sala. Es decir, el jurado todavía no ha tomado una decisión. De tal manera que hay evidencia a favor, hay evidencia en contra. Entonces, nosotros hemos expresado, hemos recordado el concepto de un distinguido profesor francés que decía, ahí donde no puedas hacer medicina basada en la evidencia, haz medicina basada en el sentido común y basada en la experiencia clínica. Y Fernando e ingeniero Blandón y televidentes, en este país hay médicos muy responsables, muy distinguidos, como el doctor Darío Flores, el doctor Alfredo Cantón, el doctor José Luis Moreno en el complejo, el doctor Santa María en el Hospital Santo Tomás y el Hospital Nacional, el doctor Jamiro da Silva, la doctora Tatiana Carles. Es decir, hay una serie de médicos que han estado a la vanguardia en el tratamiento de estos pacientes, que utilizaron la hidroxicloroquina cuando se permitía utilizar en nuestro país como parte de un protocolo de investigación de la Organización Mundial de la Salud, y ellos tienen la impresión clínica de que este medicamento da beneficios a los pacientes. Así que en estos momentos, tomando el concepto del profesor francés Gerald Slama, donde no podemos hacer, el único medicamento que tiene evidencia es la dexametasona para pacientes graves, que reduce la mortalidad, ni siquiera el remdesivir, y el mismo remdesivir es objeto de mucha controversia y discusión. Hay que ver el British Medical Journal y leer los artículos de crítica al remdesivir. Entonces, Listo, en estos momentos donde, porque estamos comenzando el tratamiento del SIDA, insisto, tomó años sí. desarrollar los antivirales. En estos momentos, si un médico tiene la experiencia clínica de que el medicamento ha sido favorable para sus pacientes, la posición nuestra, el médico debe tener la libertad en comunicación con su paciente, con el consentimiento informado de su paciente, de decirle al paciente, hay este medicamento, yo tengo la experiencia clínica, la evidencia, todavía hay artículos a favor, hay artículos en contra, usted me permite, usted estaría de acuerdo con que usemos este medicamento. Así que nuestra posición es muy clara. El médico debe tener la libertad, la posibilidad de, discutiendo con su paciente, tomar una decisión en conjunto sobre el uso de medicamentos. Sin embargo, nosotros vamos a extremar todas las medidas. Es un medicamento que ayer decía el doctor Jamiro da Silva, incluso se ha utilizado en mujeres embarazadas.
y es un medicamento con un perfil de seguridad, se ha utilizado por décadas, pero nosotros vamos a extremar las medidas de seguridad y la Facultad de Medicina va a proponer un protocolo de vigilancia farmacológica, de tal manera que seamos capaces de detectar el indicador o la indicación más temprana o más leve de cualquier efecto secundario. Gracias. Así que la posición es esa sobre la hidroxicloroquina. Doctor Enrique Mendoza, gracias, decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá. Voy a informar